Nunca pensé que heredar una casa podría convertirse en la experiencia más perturbadora de mi vida. Mi nombre es Carmen, y hasta hace 6 meses vivía tranquilamente en Madrid, trabajando como arquitecta en un estudio pequeño pero próspero. Todo cambió cuando recibí la llamada del notario de Sevilla. Mi tía abuela Esperanza había fallecido a los 93 años, dejándome como única heredera de su casa en la calle Sierpes. Una propiedad que, según me explicó el abogado, llevaba más de 40 años cerrada. Mi tía había vivido sus últimos años en una residencia, negándose rotundamente a vender o alquilar aquella vivienda del siglo XVIII. El viaje a Sevilla lo recuerdo como si fuera ayer. Era un martes de octubre, y el calor aún persistía en las calles empedradas del centro histórico. La calle Sierpes bullía de actividad comercial, turistas fotografiando los escaparates y sevillanos tomando café en las terrazas. Sin embargo, cuando llegué al número 47, la atmósfera cambió por completo. La casa se alzaba entre dos edificios modernos como una reliquia del pasado. La fachada de cal blanca estaba descolorida, con manchas de humedad que dibujaban formas extrañas en los muros. Las contraventanas de madera, pintadas en verde oscuro décadas atrás, colgaban torcidas de sus goznes oxidados. Lo que más me llamó la atención fue la puerta principal. Un portón de madera maciza con herrajes barrocos, tan imponente como inquietante. Al introducir la llave que me había entregado el notario, sentí un escalofrío que no supe atribuir al viento otoñal. La cerradura giró con un sonido metálico que resonó en el interior vacío. La puerta se abrió lentamente, como si alguien desde dentro la estuviera empujando con cautela. El aire que salió de la casa me golpeó como una bofetada helada. Olía a humedad, a madera vieja y algo más que no conseguía identificar. Un aroma dulzón y penetrante que me revolvió el estómago. Las persianas cerradas mantenían la planta baja en una penumbra casi total, apenas rota por los haces de luz que se filtraban entre las rendijas. Busqué a tientas el interruptor de la luz, pero al accionarlo no ocurrió nada. Por supuesto, la electricidad llevaba décadas cortada. Saqué la linterna del móvil y comencé a explorar lo que una vez fue el salón principal. Los muebles seguían allí, cubiertos por sábanas polvorientas que los convertían en formas fantasmagóricas. Un piano de cola ocupaba el centro de la estancia, con las teclas amarillentas por el tiempo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido inexplicable. Un crujido suave, como si alguien caminara por el piso superior. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, pero el sonido se repitió. Pasos lentos y deliberados que se desplazaban de una habitación a otra. Mi mente racional me decía que las casas viejas hacen ruidos, que la madera se contrae y expande, que las tuberías se asientan. Pero había algo en aquellos sonidos que desafiaba toda lógica. Tenían un ritmo humano, una intencionalidad que me erizaba la piel. Decidí subir a investigar. La escalera de mármol blanco había perdido parte de su elegancia original. Varios peldaños estaban agrietados y la barandilla de hierro forjado se tambaleaba peligrosamente. Cada paso que daba producía un eco sordo que se perdía en la altura del techo. El primer piso tenía 4 habitaciones distribuidas alrededor de un pasillo central. Todas las puertas estaban cerradas excepto una, la del fondo, que se encontraba entreabierta. Me acerqué lentamente, iluminando el suelo con la linterna. Fue entonces cuando vi las marcas. En el suelo de mármol había huellas de pies descalzos marcadas en lo que parecía ser polvo o ceniza. Las huellas formaban un sendero que iba desde la escalera hasta la habitación del fondo, pero lo más perturbador era que parecían frescas. El polvo que las había formado tenía un color grisáceo y una textura extraña, casi aceitosa. Empujé la puerta con cuidado y entré en lo que debió ser el dormitorio principal. La habitación estaba completamente vacía excepto por una cama con dosel en el centro. Las cortinas del dosel, de un terciopelo granate descolorido, se movían ligeramente a pesar de que no había corriente de aire. Fue en ese momento cuando sentí que no estaba sola. No puedo explicar cómo lo supe, pero había una presencia en aquella habitación. El aire se había vuelto más denso, más frío, y podía sentir como si alguien me observara desde las sombras. Me giré bruscamente, iluminando todos los rincones con la linterna, pero no vi nada. Decidí que ya había visto suficiente por ese día. Bajé las escaleras mucho más rápido de lo que había subido, tropezando en el último peldaño y golpeándome la rodilla contra el mármol. El dolor fue intenso, pero el miedo que sentía era aún mayor. Salí de la casa prácticamente corriendo y cerré la puerta con fuerza.
Durante las siguientes semanas, traté de olvidar aquella experiencia. Contraté a una empresa de limpieza para que preparara la casa antes de ponerla en venta, pero los trabajadores se negaron a continuar después del primer día. El encargado me llamó personalmente para decirme que sus empleados habían escuchado voces en las habitaciones vacías y que uno de ellos había visto a una mujer vestida de negro en el balcón del segundo piso. Frustrada, decidí regresar yo misma para documentar el estado de la propiedad y poder venderla. Esta vez fui preparada. Linterna potente, pilas de repuesto y una cámara para fotografiar los posibles daños estructurales. Nada más entrar, noté que algo había cambiado. Las sábanas que cubrían los muebles estaban perfectamente dobladas sobre el piano, como si alguien las hubiera retirado con cuidado. El aroma dulzón era ahora más intenso, casi asfixiante. Y las huellas en el suelo del primer piso se habían multiplicado, creando un patrón intrincado que cubría todo el pasillo. Subí al segundo piso, que no había explorado en mi primera visita. Allí encontré lo que cambiaría para siempre mi percepción de aquella casa. En la habitación que daba al balcón, colgaba del techo un retrato de mujer de tamaño natural. La pintura, milagrosamente conservada, mostraba a una joven de unos 25 años, vestida con un traje negro de luto decimonónico. Sus ojos oscuros parecían seguirme mientras me movía por la habitación. Pero lo que me dejó sin aliento no fue el retrato en sí, sino la placa de bronce que había en el marco inferior: Esperanza Mendoza, 1890-1915. Murió esperando el regreso de su amado. Mi tía abuela se llamaba Esperanza, pero había nacido en 1930. ¿Quién era esta otra Esperanza? ¿Por qué tenía el mismo apellido? ¿Y por qué tenía la sensación de que aquellos ojos me resultaban familiares? Esa noche, en mi hotel de Sevilla, busqué en internet cualquier información sobre la historia de la casa. Lo que descubrí me dejó sin dormir. La propiedad había pertenecido a la familia Mendoza desde principios del siglo XVIII. En 1915, Esperanza Mendoza, la heredera de la familia, había muerto en circunstancias misteriosas mientras esperaba el regreso de su prometido de la guerra de Marruecos. Según los archivos del periódico local, Esperanza había sido encontrada muerta en su dormitorio, vestida con su traje de novia negro. Los médicos no pudieron determinar la causa del fallecimiento, y durante años circularon rumores sobre una posible maldición familiar. Mi tía abuela Esperanza había sido adoptada por una familia lejana de los Mendoza en los años 30, después de que todos los herederos directos murieran sin descendencia. Había vivido en la casa hasta los años 80, cuando comenzó a hablar de la otra Esperanza, que caminaba por las habitaciones. Al día siguiente regresé a la casa por última vez. Necesitaba entender qué era lo que realmente ocurría en aquel lugar. Subí directamente al segundo piso y me planté frente al retrato. La similitud entre aquella mujer y yo era innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma estructura facial, incluso el mismo lunar en la mejilla izquierda. Fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. Un susurro suave que parecía venir del propio retrato: «Has vuelto». Las palabras me llegaron con una claridad cristalina, a pesar de que apenas eran audibles. Me quedé petrificada, incapaz de moverme o de apartar la mirada de aquellos ojos pintados. «He estado esperando tanto tiempo», continuó la voz. «Tanto tiempo sola en esta casa, viendo cómo pasan las generaciones sin que nadie comprenda». Logré articular palabra: «¿Qué quieres de mí? Que termine lo que yo no pude terminar. Que rompas la cadena que me mantiene atada a este lugar. El secreto está en el sótano, donde guardé la carta que nunca pude enviar». El sótano. No había pensado en explorar el sótano. Bajé las escaleras como en trance, busqué la puerta que llevaba al nivel inferior y la encontré detrás de la cocina. La escalera que descendía era de piedra, mucho más antigua que el resto de la casa. El sótano era pequeño y abovedado, claramente medieval. En el centro había una mesa de madera carcomida, y sobre ella, un cofre de hierro parcialmente oxidado. Dentro del cofre encontré documentos, joyas y, en el fondo, una carta sellada con lacre rojo. La carta estaba dirigida a Capitán Fernando de la Cruz, Compañía de Cazadores de Madrid. La letra era femenina y elegante. Con manos temblorosas, rompí el sello y leí su contenido. Era una carta de amor desesperado, en la que Esperanza confesaba estar embarazada y suplicaba a Fernando que regresara antes de que su honor quedara manchado para siempre. Al terminar de leer,
sentí una paz extraña invadiendo el sótano. La temperatura subió notablemente y el aire se volvió menos denso. Escuché de nuevo la voz, pero esta vez sonaba liberada, feliz. Gracias. Ahora puedo descansar. Subí del sótano con la carta en las manos y me dirigí hacia la salida. Antes de cruzar el umbral, me giré una última vez hacia la escalera. En el descansillo del primer piso, difusa como un reflejo en el agua, vi la silueta de una mujer vestida de negro que me hacía un gesto de despedida con la mano. Esa tarde entregué la carta al Archivo Histórico de Sevilla. 2 semanas después, un historiador me contactó para decirme que habían encontrado documentos militares que confirmaban que el capitán Fernando de la Cruz había muerto en combate en octubre de 1915, el mismo mes en que murió Esperanza. Vendí la casa al mes siguiente. El nuevo propietario la convirtió en un pequeño hotel boutique. Me contó que durante las obras de reforma no encontraron nada inusual, y que los huéspedes siempre elogian la paz y tranquilidad que se respira en el lugar. A veces, cuando paso por Sevilla por trabajo, me acerco a la calle Sierpes y observo la fachada renovada del que una vez fue mi patrimonio más inquietante. La casa se ve hermosa ahora, con sus muros blancos relucientes y sus contraventanas verdes recién pintadas. Pero sé que en algún lugar de esos muros pervive la historia de amor más triste que he conocido jamás. Y aunque nunca he vuelto a experimentar nada similar, hay noches en las que, en la quietud de mi apartamento madrileño, puedo jurar que escucho el eco lejano de unos pasos que caminan lentamente por habitaciones que ya no existen. Mi nombre es Alejandro y durante 3 años trabajé como conserje nocturno en un edificio de departamentos en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Lo que comenzó como un trabajo temporal para costear mis estudios de contabilidad se convirtió en la experiencia más perturbadora de mi vida, una que me obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. El edificio Santa María era una construcción de los años 70, de 8 pisos, con apartamentos pequeños que albergaban principalmente estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas 8 horas, yo era el único responsable de la seguridad del inmueble, lo cual incluía hacer rondas cada 2 horas por todos los pisos. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes. Los inquilinos eran gente tranquila y responsable, y las noches pasaban en relativa calma. Yo aprovechaba las horas muertas para estudiar en el pequeño escritorio que tenía en la recepción del lobby. Ocasionalmente algún residente llegaba tarde y me saludaba cordialmente al pasar hacia los elevadores. Todo cambió una noche en noviembre del año pasado. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando escuché el timbre del elevador anunciando que alguien había llegado al 7º piso. Me pareció extraño porque según mis registros, todos los inquilinos de ese piso ya se encontraban en casa desde horas antes. Revisé las cámaras de seguridad del lobby y confirmé que nadie había entrado al edificio en las últimas 3 horas. Decidí subir a investigar. El 7º piso tenía 4 apartamentos, 7A, 7B, 7C y 7D. Cuando salí del elevador, inmediatamente noté que había luz filtrándose por debajo de la puerta del apartamento 7C, acompañada del sonido apagado de una televisión. Esto me resultó particularmente extraño porque el apartamento 7 se llevaba vacío desde hacía 2 meses, después de que el anterior inquilino se mudara súbitamente sin dar explicaciones. Me acerqué a la puerta y toqué suavemente. El sonido de la televisión se detuvo al instante, pero nadie respondió. Volví a tocar, esta vez más fuerte, y anuncié mi presencia como personal de seguridad del edificio. El silencio que siguió era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Saqué mi manojo de llaves maestras y abrí la puerta del 7C. El apartamento estaba completamente vacío, tal como lo recordaba de la inspección que había hecho semanas atrás. No había muebles, no había televisión, no había absolutamente nada. Sin embargo, las luces del techo estaban encendidas, a pesar de que el apartamento no tenía contrato de electricidad activo. Revisé cada rincón del pequeño departamento, la sala, la cocina, el baño, la recámara. Todo estaba vacío y en silencio. Apagué las luces, cerré con llave y regresé a mi puesto, convenciéndome de que quizás había escuchado los sonidos del apartamento de abajo o de al lado, aunque no conseguía explicarme cómo habían llegado a encenderse las luces. La segunda vez ocurrió exactamente una semana después, a la misma hora.
Otra vez el timbre del elevador, otra vez la luz bajo la puerta del 7C, otra vez el sonido de la televisión. Esta ocasión decidí ser más cuidadoso en mi investigación. Antes de subir, llamé por teléfono a la compañía eléctrica para confirmar que el servicio del apartamento 7C seguía suspendido. La operadora me confirmó que efectivamente no había suministro eléctrico en esa unidad. Subí al 7º piso con una sensación creciente de inquietud. La luz bajo la puerta del 7C era más intensa esta vez, y el sonido que provenía del interior no era exactamente el de una televisión, sino más bien como voces de varias personas conversando en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claramente el de una reunión social. Cuando abrí la puerta, otra vez encontré el apartamento vacío y en silencio absoluto. Sin embargo, había algo diferente esta vez. El aire del interior estaba tibio, como si hubiera estado ocupado recientemente, y detecté un aroma muy tenue a café recién hecho. En el suelo de la cocina había varias marcas circulares, como si alguien hubiera colocado tazas o vasos sobre el piso de linóleo. Comencé a hacer anotaciones detalladas de cada incidente. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió con una regularidad inquietante. Cada martes por la madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, el apartamento 7 se cobraba vida por aproximadamente media hora. Siempre las mismas luces, siempre los sonidos de voces conversando, siempre el mismo final abrupto cuando yo tocaba la puerta. La cuarta vez que ocurrió, decidí no anunciar mi presencia. Subí sigilosamente por las escaleras en lugar del elevador y me quedé escuchando desde el pasillo. Las voces eran más claras ahora, definitivamente eran varias personas, hombres y mujeres, hablando en español con acento chilango. Pude distinguir fragmentos de conversación sobre trabajo, familia, planes para el fin de semana. Sonaba como una reunión perfectamente normal entre vecinos o amigos. Lo más perturbador era que las voces parecían moverse por el apartamento, como si las personas estuvieran caminando de una habitación a otra. Ocasionalmente escuchaba el sonido de pasos, el crujir de lo que parecían muebles, incluso el ruido característico de alguien sirviendo líquido en vasos. Cuando finalmente abrí la puerta, el silencio y la vacuidad eran tan absolutos como siempre. Pero esta vez noté algo más. En el aire flotaban partículas de polvo que se movían como si hubieran sido removidas recientemente, y en una de las ventanas había marcas de condensación, como si el aliento de varias personas hubiera empañado el cristal. Esa noche decidí investigar la historia del edificio. En los archivos de administración descubrí que el apartamento 7 se había sido el escenario de una tragedia en 1985, durante los terremotos que devastaron la Ciudad de México. Según los registros, esa noche se celebraba el cumpleaños de María Elena Vázquez, una joven secretaria que vivía en el 7C. Habían asistido 6 amigos de su trabajo en una oficina gubernamental del centro de la ciudad. El terremoto de magnitud 8.1 ocurrió a las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre, pero los registros indicaban que el grupo había estado despierto toda la noche celebrando. Cuando el edificio comenzó a colapsar, todos los ocupantes del 7º piso quedaron atrapados. Los cuerpos de María Elena y sus 6 invitados fueron encontrados juntos en lo que había sido la sala del apartamento, aparentemente tratando de protegerse bajo una mesa que no existía en el apartamento vacío que yo conocía. Durante las labores de rescate, varios sobrevivientes del edificio reportaron haber escuchado voces provenientes del 7º piso durante las primeras horas después del terremoto, voces que gradualmente se fueron apagando conforme pasaban las horas. Los equipos de rescate asumieron que eran sobrevivientes atrapados, pero cuando finalmente lograron acceder a ese piso, encontraron que todas las víctimas habían muerto instantáneamente por el colapso estructural. Armado con esta información, comencé a prestar más atención a las fechas de los incidentes. No había notado inicialmente el patrón, pero todos los martes por la madrugada correspondían exactamente a las fechas en que María Elena había cumplido años desde 1985. La primera vez que escuché las voces había sido el 19 de noviembre, que habría sido su cumpleaños número 57. La segunda, el 26 de noviembre, y así sucesivamente. La quinta ocasión decidí quedarme dentro del apartamento. Esperé hasta escuchar las voces y luego entré silenciosamente, manteniéndome en la entrada sin hacer ruido. Lo que presencié esa noche desafía cualquier explicación racional que pueda ofrecer. Las voces continuaron como si yo no estuviera ahí. Podía escucharlas con perfecta claridad, moviéndose por las habitaciones, riendo ocasionalmente, conversando sobre temas mundanos.
En cierto momento, escuché claramente a una mujer joven decir: Alejandro, creo que ya es hora de irme. Mañana tengo que trabajar temprano. Después, una voz masculina respondió: Está bien, María Elena, pero que sea la última copa. Me quedé petrificado al escuchar mi nombre. No había forma de que quien fuera que estuviera hablando supiera quién era yo. Más aún, la María Elena de la que hablaban había muerto 40 años antes de que yo naciera. Permanecí inmóvil durante los siguientes 20 minutos, escuchando una celebración de cumpleaños que había ocurrido décadas atrás. Escuché brindar, escuché música que parecía venir de una radio antigua, escuché conversaciones sobre película de Pedro Infante y planes para las vacaciones de Navidad de 1985. Cuando las voces finalmente se desvanecieron, me encontré completamente solo en el apartamento vacío. Pero antes de irme, noté algo en el suelo de la sala, 7 círculos perfectos marcados en el polvo, como si 7 personas hubieran estado sentadas en el suelo durante toda la noche. Durante las siguientes semanas, los incidentes se volvieron más intensos. Ya no ocurrían solo los martes, sino que comenzaron a presentarse otras noches de la semana. A veces escuchaba música de la época, otras veces conversaciones telefónicas con familiares que habían muerto en el terremoto, e incluso discusiones sobre el trabajo en oficinas que ya no existían. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, encontré la puerta del 7C completamente abierta. Las luces estaban encendidas y podía escuchar claramente a alguien lavando platos en la cocina. Cuando me asomé, vi las siluetas difusas de varias personas moviéndose por el apartamento, pero cuando enfoqué la vista directamente hacia ellas, desaparecían como humo. Fue entonces cuando decidí que era momento de renunciar. Presenté mi carta de renuncia al administrador del edificio, explicándole vagamente que había encontrado un trabajo mejor remunerado. No podía contarle la verdad sin arriesgarme a que pensara que había perdido la cordura. Mi último día de trabajo, decidí despedirme apropiadamente. Subí al apartamento 7C cerca de las 2 de la mañana y toqué a la puerta antes de entrar. Para mi sorpresa, escuché una voz femenina joven que me dijo: Adelante, Alejandro. Te estábamos esperando. Abrí la puerta y entré. El apartamento seguía físicamente vacío, pero ahora podía sentir la presencia de varias personas a mi alrededor. El aire era cálido y olía a pastel de cumpleaños y café. Escuché claramente cuando la misma voz femenina me dijo: Gracias por cuidarnos todos estos meses. Sabemos que no ha sido fácil para ti. Le respondí en voz alta, sintiéndome extrañamente calmado: De nada, María Elena. Espero que encuentren la paz que merecen. Hubo un momento de silencio, y luego escuché el sonido de varias personas levantándose y caminando hacia la puerta. Una por una, sentí cómo pasaban junto a mí, algunos tocándome suavemente el hombro a modo de despedida. La última en irse fue María Elena, que me susurró al oído: Cuídate mucho, Alejandro. Y no tengas miedo de recordarnos. Después de eso, el apartamento 7 se regresó al silencio absoluto que había mantenido desde antes de mi llegada al edificio. Ahora trabajo en una oficina contable en la Colonia del Valle, con horario normal de oficina y sin turnos nocturnos. A veces paso por la Roma Norte y echo un vistazo al edificio Santa María. El apartamento 7 se sigue vacío, y según me comentó un conocido que aún vive ahí, no ha vuelto a presentarse ninguna actividad extraña. No sé si lo que viví fueron alucinaciones producto del estrés y la falta de sueño, o si realmente tuve la oportunidad de conocer a personas que llevan décadas tratando de terminar una celebración interrumpida trágicamente. Lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces, cuando menos lo esperamos, el pasado encuentra la manera de tocarnos suavemente el hombro para recordarnos que nada realmente desaparece por completo. Me llamo Valentina y soy periodista freelance especializada en investigación histórica. El año pasado recibí un encargo que cambiaría para siempre mi percepción sobre los límites entre el pasado y el presente: escribir un artículo sobre las estancias abandonadas en la provincia de Buenos Aires para una revista de turismo cultural. Mi editor me había asignado investigar la estancia San Patricio, una propiedad del siglo XIX ubicada a unos 150 kilómetros de la capital, en una zona rural que una vez fue próspera pero que ahora se encontraba prácticamente despoblada. La estancia había pertenecido a la familia Aurien,
inmigrantes irlandeses que llegaron a Argentina en la década de 1870 y construyeron un imperio ganadero que se extendía por miles de hectáreas. El viaje hasta San Patricio me tomó 3 horas en auto, atravesando campos infinitos de soja y maíz que habían reemplazado a los pastizales originales. Cuando finalmente llegué a la entrada de la estancia, me recibió un portón de hierro forjado completamente oxidado, con las iniciales SP entrelazadas en el diseño. El camino de acceso, que una vez debió estar perfectamente mantenido, ahora era apenas una huella entre el pasto crecido y los árboles que habían comenzado a reclamar el terreno. La casa principal se alzaba imponente a pesar de su evidente deterioro. Era una construcción típica de la arquitectura rural argentina del siglo XIX, paredes gruesas de adobe pintadas de blanco, ahora descoloridas y manchadas por la humedad, un techo de tejas rojas que había perdido varias piezas, y una galería con columnas que rodeaba toda la estructura. Las ventanas tenían contraventanas de madera verde que colgaban asimétricamente, y la puerta principal, de roble macizo, mostraba los efectos de décadas de abandono. Había contactado previamente con el municipio local para obtener permiso de acceso, ya que la propiedad se encontraba en un limbo legal desde la muerte del último heredero de los O'Brien en 1993. El intendente me había facilitado las llaves y me había advertido que tuviera cuidado, ya que la estructura podría no ser completamente segura después de tantos años sin mantenimiento. Estacioné el auto frente a la casa y saqué mi equipo, cámara fotográfica, grabadora digital, bloc de notas y una linterna potente. Era una tarde de marzo, y aunque aún había luz solar, las nubes grises que se acumulaban en el horizonte sugerían que pronto necesitaría iluminación artificial. Al cruzar el umbral de la puerta principal, inmediatamente me golpeó el aroma característico de las casas abandonadas, humedad, madera vieja y ese olor indefinible que dejan los años de silencio. El interior conservaba gran parte del mobiliario original, cubierto por sábanas polvorientas que transformaban cada mueble en una forma fantasmagórica. Un piano de cola ocupaba una esquina del salón principal, con las teclas amarillentas y varias cuerdas rotas que colgaban como telas de araña metálicas. Comencé mi recorrido documentando cada habitación metódicamente. El comedor conservaba una mesa para 12 personas con sillas de respaldo alto tapizadas en cuero desgastado. En las paredes colgaban retratos de los miembros de la familia O'Brien, hombres de aspecto severo con bigotes espesos y mujeres de expresión melancólica vestidas con los trajes típicos de finales del siglo XIX. Fue en el comedor donde escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento filtrándose por alguna rendija, pero cuando me quedé completamente inmóvil, pude distinguir que tenía el ritmo y la cadencia de una voz humana hablando en voz muy baja. No podía entender las palabras, pero el tono era claramente el de alguien compartiendo un secreto o una confidencia. Encendí la grabadora digital y me moví lentamente por la habitación, tratando de localizar el origen del sonido. Los susurros parecían venir de diferentes direcciones. A veces desde el rincón donde estaba el aparador, otras desde la zona de las ventanas. Cuando reproducía la grabación, sin embargo, no se escuchaba nada más que el silencio y mis propios pasos sobre el parquet crujiente. Subí al segundo piso, donde se encontraban los dormitorios familiares. El dormitorio principal conservaba una cama con dosel de madera tallada y un tocador con espejo que reflejaba la habitación de manera distorsionada debido a las manchas de humedad en el cristal. Fue ahí donde los susurros se intensificaron. Esta vez no era una sola voz, sino varias, superpuestas como si múltiples conversaciones estuvieran ocurriendo simultáneamente en diferentes partes de la habitación. Pude distinguir voces masculinas y femeninas, algunas claramente adultas y otras que parecían pertenecer a niños. El idioma era español, pero con un acento que no conseguía identificar completamente. Tenía la musicalidad del español rioplatense pero con inflexiones que me resultaban arcaicas. Me senté en una silla junto a la ventana y cerré los ojos, concentrándome en escuchar. Gradualmente, comencé a distinguir fragmentos de conversación sobre la cosecha, problemas con los peones, precios en Buenos Aires y preocupaciones sobre la situación política. Las voces tenían una calidad inmediata, como si las personas estuvieran realmente presentes en la habitación. Ocasionalmente escuchaba el sonido de pasos sobre el suelo de madera, el crujir de una silla cuando alguien se movía, incluso el tintineo suave de lo que parecían ser cubiertos o joyas. Cuando abrí los ojos, la habitación seguía vacía, pero ahora notaba detalles que antes había pasado por alto. En el espejo del tocador había marcas circulares, como si alguien hubiera estado escribiendo en el cristal empañado con un dedo.
Bajé al primer piso y me dirigí a lo que parecía haber sido la biblioteca. Las estanterías llegaban hasta el techo y conservaban cientos de libros en diferentes idiomas: español, inglés, francés e irlandés. Muchos de los volúmenes trataban sobre ganadería, agricultura e historia argentina, pero también había novelas clásicas y libros de poesía. Fue en la biblioteca donde finalmente logré entender con claridad fragmentos de lo que parecía ser correspondencia comercial siendo dictada. Una voz masculina mayor, con acento claramente irlandés mezclado con porteño, hablaba sobre dificultades económicas, problemas con la sequía y ganado perdido. La voz se detuvo abruptamente cuando yo me moví para acercarme a la mesa del escritorio. Sobre la superficie de madera encontré una pluma de ave antigua y un tintero de cristal que aún conservaba restos secos de tinta negra. Junto a estos objetos había varios papeles amarillentos con escritura en tinta desvaída. Con mucho cuidado, tomé uno de los papeles y logré leer la fecha: 15 de febrero de 1891. Era efectivamente una carta comercial, dirigida a un comerciante en Buenos Aires, y trataba sobre dificultades financieras relacionadas con la sequía. Pasé el resto de la tarde revisando los documentos que encontré en la biblioteca. La mayoría eran cartas comerciales, contratos de compra de ganado, y correspondencia personal entre los O'Brien y otros terratenientes de la zona. Lo que más me llamó la atención fue un diario personal que parecía haber pertenecido a una mujer llamada Brigitte O'Brien, aparentemente la esposa de Patrick. Las entradas del diario, fechadas entre 1889 y 1891, revelaban una historia familiar marcada por dificultades económicas crecientes, problemas de salud y una sensación constante de aislamiento en la inmensidad de la pampa argentina. Brigitte escribía sobre la nostalgia por Irlanda, las dificultades para adaptarse al clima argentino, y su preocupación por el futuro de sus hijos en un país que, a pesar de haberlos acogido, seguía sintiéndose extraño y lejano. Una entrada particularmente conmovedora, fechada el 3 de marzo de 1891, describía las cenas silenciosas de Patrick, las preguntas de los niños sobre por qué su padre ya no sonreía, y reflexiones sobre cómo los sueños a veces pesan más que las realidades en una tierra que había prometido tanto pero que ahora parecía haberlos olvidado. Cuando comenzó a oscurecer, decidí quedarme unas horas más para experimentar el ambiente nocturno de la estancia. Encendí mi linterna y me instalé en el salón principal, desde donde podía tener una vista general de toda la planta baja. Con la llegada de la noche, los susurros se intensificaron notablemente. Ya no eran fragmentos aislados de conversación, sino lo que parecía ser una completa reunión familiar. Podía distinguir claramente las voces de lo que parecían ser Patrick y Brigitte O'Brien discutiendo sobre asuntos domésticos y financieros, intercaladas con las voces más agudas de lo que parecían ser sus hijos. Los temas de conversación que logré distinguir incluían preocupaciones sobre ropa nueva para el invierno, dificultades para pagar a los peones, nostalgias por Irlanda, y discusiones sobre si Argentina realmente se había convertido en su hogar. El silencio que seguía a estas conversaciones era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Decidí intentar comunicarme de alguna manera con las presencias que percibía. Hablé en voz alta hacia la habitación vacía, presentándome como periodista e indicando mi interés en contar su historia. Durante varios minutos no ocurrió nada. Luego, muy suavemente, percibí susurros que parecían expresar gratitud por el interés en preservar su memoria. Cuando pregunté sobre lo que había pasado con su familia, las voces parecieron explicar cómo la sequía de 1891 los había arruinado económicamente, obligándolos a vender la tierra y regresar a Buenos Aires. Los niños crecieron en la ciudad, lejos de los campos que habían sido su hogar, mientras que los corazones de Patrick y Brigitte permanecieron para siempre en esas tierras bajo el cielo infinito de la pampa. Pasé toda la noche en la estancia, escuchando las historias fragmentadas de una familia que había llegado de Irlanda con sueños de prosperidad y había enfrentado las duras realidades de la vida en la pampa argentina de finales del siglo XIX. Al amanecer, los susurros se desvanecieron gradualmente, como si las voces se hubieran retirado con las primeras luces del día. Cuando regresé a Buenos Aires, dediqué varias semanas a investigar la historia real de la familia O'Brien. En los archivos municipales y en los registros de inmigración confirmé que Patrick O'Brien había llegado a Argentina en 1872 con su esposa Brigitte y 3 hijos pequeños. Habían establecido la estancia San Patricio en 1875 y la habían operado exitosamente durante más de 15 años.
Los registros también confirmaron que la sequía de 1891 había sido particularmente devastadora para los ganaderos de la región, y que muchas familias habían perdido sus propiedades durante esos años. Los O'Brien vendieron la estancia en 1892 y se mudaron a Buenos Aires, donde Patrick trabajó como administrador de otras propiedades rurales hasta su muerte en 1904. Mi artículo sobre la estancia San Patricio fue publicado 3 meses después, pero omití cualquier referencia a los susurros y las voces que había escuchado. En cambio, me concentré en la historia humana de inmigración, esperanza y adaptación que había descubierto a través de los documentos y las investigaciones históricas. Sin embargo, la experiencia en la estancia me marcó profundamente. Desde entonces, he regresado varias veces, siempre con la excusa de investigaciones adicionales o para acompañar a otros periodistas interesados en la historia de la inmigración irlandesa en Argentina. Cada vez que visito San Patricio, los susurros siguen ahí, especialmente durante las tardes cuando el sol comienza a ponerse sobre la pampa infinita. Ya no me sorprenden ni me asustan. Los he llegado a entender como ecos de vidas que una vez fueron plenas y complejas, y que encontraron en esa tierra argentina tanto la realización como la desilusión de sus sueños más profundos. La última vez que estuve en la estancia, hace apenas unas semanas, me despedí de las presencias que percibía como lo haría con viejos amigos. Les expresé que su historia no había sido olvidada, que sus esfuerzos y su amor por esa tierra serían recordados por las generaciones futuras. En respuesta, percibí una sensación de gratitud y serenidad que parecía indicar que eso era todo lo que habían deseado, que alguien recordara que habían existido, que habían amado, que habían intentado construir algo hermoso en ese lugar hermoso. Cuando finalmente me fui esa tarde, llevándome solo mi cámara y mis notas, supe que había participado en algo más grande que una simple investigación periodística. Había sido testigo de la persistencia del amor humano más allá de las limitaciones del tiempo y la muerte, y de la capacidad de los lugares para guardar las memorias más preciosas de quienes los habitaron.